Hola, mi nombre es Daniela Zúñiga Santillán y en este video va a ser un video explicativo para la materia en extraordinario corto de la psicología y sus sistemas teóricos. En este video voy a hablar de los sistemas teóricos que surgieron luego de que la psicología se conformara como una ciencia ya como tal. Esto quería decir que ya empleaba el uso del método científico, tenía un objeto de estudio muy determinado, usaba principios, leyes generales, etcétera. Entonces, voy a hablar de las escuelas o sistemas como tal teóricos, sus principales exponentes y sus aportaciones a la psicología moderna. Entonces, voy a comenzar por tres sistemas que dan como un impulso para que la psicología brinque de la metafísica, que es como se vería manejando y entendiendo, a una ciencia como tal. Las tres escuelas que voy a mencionar tienen objetos de estudio muy distintos entre sí, pero tienen algo en común, que es el estudio de la conducta animal para poder entender entonces el comportamiento humano. Voy a partir por hablar del estructuralismo, que bueno, cuando la psicología se conforma como ciencia, sus dos grandes fuentes eran la filosofía y la fisiología. Wundt, que era el padre de la psicología experimental, utilizaba metodología empleada para la fisiología de los sentidos y el sistema nervioso. Él decía que había que darse una explicación a los fenómenos psíquicos sensoriales a través de entender el funcionamiento y sobre todo la estructura del sistema nervioso. Entonces, bueno, Wundt fue el precursor del estructuralismo, pero uno de los estudiantes más importantes de este fue Bradford Titchener, quien realmente fue el que instituye el estructuralismo como tal, en forma. Él decía que el estructuralismo parte de la idea de que los procesos psicológicos complejos derivan en unos más simples para poder entonces estudiarlo y comprenderlo. El estructuralismo fue una escuela que se basaba en análisis de la mente humana adulta, normal, generalizada, cuya principal metodología fue la introspección. Entonces, aquí partimos por entender que el estructuralismo era una ciencia o una corriente muy poco funcional, pues no contemplaba en su realidad a personas menores de edad, por ejemplo, o a personas que tuvieran algún trastorno psicológico. Como ya he mencionado, la principal metodología del estructuralismo fue la introspección, de la mano con la experimentación, pero mucho más importante fue la introspección. Era practicada por una persona muy bien entrenada. Esto quiere decir que la introspección no era natural, sino que tenía que llevar un proceso de entrenamiento para poder llevarla a cabo. En pocas palabras, era la observación controlada de contenidos de baja conciencia y bajo condiciones experimentales. Esto es súper importante entenderlo. Se realizaba un experimento donde se prestaban condiciones para poder entender el comportamiento humano a través de la introspección. Eh, Se buscaba descubrir la naturaleza de las experiencias conscientes, elementales y las relaciones mutuas. El curso seguido por un observador mostraría variaciones de detalle de acuerdo con la naturaleza de los estados de conciencia observados, el propósito del experimento como tal y las instrucciones dadas por el experimentador. Eso era la introspección. Entonces, bueno, se centra, como ya les mencioné, en dos métodos fundamentales, que era la introspección y la experimentación, ambas de la mano. A tal grado se usaba la introspección que el estructuralismo también pudo haber tomado el nombre de introspeccionismo. Eh, Como ya he mencionado, se buscaba que la introspección fuera entrenada, es decir, que no se podía emitir ningún tipo de juicio o etiqueta respecto a lo que el sujeto estaba observando y tenía que ser un reporte pues bastante objetivo a los ojos de los estructuralistas. El objeto de estudio particular del estructuralismo era la experiencia inmediata. Y para entender el objeto de estudio a manera más amplia es indispensable entender lo que es un proceso mental, que se define como un objeto no estático que se desarrolla en el tiempo y que depende y se encuentra completamente ligada al sujeto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un espacio. Un trayecto puede verse más largo o más corto dependiendo del entendimiento del sujeto que lo esté reportando. Al sujeto lo vamos a denominar observador. La psicología entonces, según el estructuralismo, trata de procesos mentales y la mente es el resultado de la conciencia a largo plazo. La conciencia es la suma de procesos mentales. Entonces vemos aquí incluso cómo funciona el estructuralismo, que va como de un todo a cosas más pequeñas y más simples de lograr entender. Em, los máximos representantes de esta corriente, que ya los he mencionado, fueron Wundt y Titchener.
ambos con sus grandes aportaciones. Wundt por el lado de la experimentación, él fundó un laboratorio experimental, y Titchener, que aportó grandes ideas a la psicología, como que la conciencia es una suma total de experiencias de una persona. Incluso enseñaba que la psicología debía estudiar la experiencia tal como ésta parece existir, es decir, sin meterle un significado. Había 3 funciones específicas que podía realizar un psicólogo estructuralista. La primera de ellas, y era como funcionaba el estructuralismo, era análisis de la experiencia mental concreta, que es esto que ya he comentado. Divide la conciencia en elementos básicos de la conciencia simples que ya no pueden componerse de otros elementos. En estos los dividía en sensaciones y afecciones. Luego, determinar leyes que rigen estas combinaciones de procesos complejos, que al final es lo que buscaban las corrientes, como formar leyes que lograran explicar o describir el comportamiento humano, y finalmente relacionar estos procesos mentales que ya estaban bajo leyes con condiciones corporales fisiológicas. Recordemos que el estructuralismo se basaba muchísimo en la fisiología, que era una de sus 2 grandes fuentes. Siguiendo con esta secuencia, voy a hablar del funcionalismo, que responde a las preguntas ¿qué hacen las personas y por qué? Es considerado un movimiento, no tanto una escuela, porque carece un poco de método y objeto específico. El funcionalismo emplea una psicología que intenta dar una respuesta exacta y sistemática a las preguntas que mencioné antes. ¿Qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Se interesa de manera muy específica en la función de adaptación al medio que tienen la conducta y la conciencia del organismo. Entonces, bueno, el funcionalismo dice que la psicología debe estudiar funciones, es decir, que la psicología es una parte de la ciencia biológica y el hombre debe ser considerado en su adaptación y readaptación al ambiente. Entonces, como podemos observar, el funcionalismo va mucho de la idea y es súper contemporáneo, o más bien consecuencia de la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin. Es como uno de sus sustentos más importantes, uno de sus fundamentos teóricos más importantes. La teoría de la evolución y todo esto que tenía que ver con la adaptación del ser humano a su ambiente. Entonces, el funcionalismo dice que la conducta del hombre, y especialmente su mente, deben tener alguna función que justifique su supervivencia, necesariamente. Una de sus principales premisas es que la mente funciona como una mediadora entre el organismo y su ambiente. Por lo tanto, podemos entender que su objeto de estudio es la conciencia como herramienta de adaptación a un mundo exterior. Relaciona mucho el mundo interior, el mundo psíquico, con el exterior. De eso va el funcionalismo. La metodología del funcionalismo es también la introspección, pero súper opuesta, porque el funcionalismo se opone completamente al estructuralismo. El funcionalismo ocupaba la introspección, pero no la entrenada, sino una introspección natural que se otorgaba pues por el sujeto, el observador, que cuestionaba cómo sus acciones lo llevaban a la adaptación. Se ve a la conciencia como algo que va fluyendo. El funcionalismo estudia de qué manera el hombre, como ya lo he mencionado, se adapta al medio cambiante con ayuda de las funciones psíquicas. Los principales representantes de esta escuela, que no es tanto una escuela sino un movimiento, son 3 grandes grupos. Primero están los pioneros, que son los que ponen estos cimientos para que se pueda desarrollar este movimiento de una manera más fluida. Entre ellos tenemos a 2, que son Stanley Hall y James McEncartle. Stanley Hall desarrolla nuevas áreas de la psicología, y él estudia un poco la psicología infantil, la psicología adolescente y también la psicología de la vejez, todo con un enfoque funcional, por supuesto. Luego está James McKen, que demuestra que la psicología se puede aplicar fuera de un consultorio o fuera de un aula educativa. Entonces, pues prácticamente le da como este enfoque de importancia a la psicología funcional, y también crea y deriva los tests mentales. Luego tenemos, por otra parte, al grupo de los fundadores, dentro de los cuales se encuentran John Dewey, que pone un concepto importantísimo para la psicología, que es el concepto del arco reflejo, y también está James Angel, que establece el funcionalismo ya como un sistema, y aporta como 3 enfoques relativos al funcionalismo que tienen que ver con esta idea de que el hombre se adapta a un mundo exterior. Finalmente tenemos a los desarrolladores del sistema que maduran completamente este movimiento. Está dentro de ellos Harvey Carr, que centra sus estudios en la adaptación, básicamente.
y también Robert Woodward, que acentuaba la importancia de considerar al organismo dentro de una fórmula básica para expresar las relaciones que se ocupan en una sociedad. Y también definió a los mecanismos como respuestas o conjuntos de respuestas intencionales. Los relacionaba directamente con impulsos que hacen que el humano actúe, siempre en pro de su adaptación. Para concluir con estas tres corrientes que impulsan a la psicología para conformarse ya como una ciencia formal, hablemos de la Gestalt, que es una escuela que se cuestiona cómo se aprende a percibir la situación, cómo el sujeto aprende a percibir lo que está a su alrededor. Se centra, sobre todo, en problemas de organización perceptual y el lugar que ocupan los fenómenos perceptuales cuando se trata de una resolución de problemas. Según la Gestalt, el objeto de estudio es la percepción. Existen incluso teorías como la del isomorfismo, según la cual nuestro cerebro tiende a organizar experiencias visuales en forma de patrones y totalidades y no como partes aisladas e individuales. Eso básicamente es el objeto de estudio de la Gestalt. Los máximos exponentes de esta escuela son Marx Wertheimer, que contribuyó al estudio de la memoria, el aprendizaje, sobre todo la percepción. Es el máximo desarrollador de esta escuela. También le siguen Wolfgang Kohler, que tiene aportaciones como experimentos con animales, un experimento súper interesante sobre un chimpancé que aprende a entender, a percibir que puede hacer una conexión entre dos varas y facilitarle así el acceso a una banana. Él hacía mucho este tipo de experimentos con animales, como ya lo mencionaba en un principio, y Kurt Kafka. La metodología principal de la Gestalt era la observación cualitativa y la descripción fenomenológica en el campo experimental. Se basaba muchísimo en la experimentación y uno de los principales aportes de la Gestalt, sobre todo porque sigue vigente actualmente, eh, bueno, en el campo de la percepción visual, concluye que entre el estímulo y la respuesta hay una serie de procesos de organización que modelan los elementos dentro de una unidad compleja. También introduce, sobre todo muy importante, los conceptos de figura y fondo, que constituyen un principio de la percepción muy importante para ahora en nuestros días. Muestra la importancia de los procesos perceptuales en la resolución de conflictos, como ya lo mencionaba, por ejemplo, con este problema del chimpancé y alcanzar la banana. Y finalmente tiene aplicación vigente en la psicoterapia. Por ejemplo, hace ver al paciente que puede ser capaz de integrar las partes de su personalidad en un todo saludable. Voy a hablar ahora del psicoanálisis, que fue muy importante en su época porque estimuló el pensamiento y la observación en muchas áreas de la psicología que hasta el momento habían sido ignoradas. Por ejemplo, la determinación de la conducta inconsciente, la importancia de la sexualidad en la conducta humana, la importancia del conflicto, la infancia, lo irracional, lo emocional. Entonces explicó muchas conductas que no se habían tocado hasta el momento en el que surgió el psicoanálisis. Por eso fue como tan trascendental. Tiene varias premisas este sistema, pero se basa mucho en los impulsos del ser humano, unos basados en el Thanatos, que era como este instinto de muerte, y otros basados en el Eros, que era como un instinto de vida, ambos conduciendo a la supervivencia. El objeto de estudio del psicoanálisis básicamente era el inconsciente del humano, estudiando, por ejemplo, a través de la hipnosis o analizando sueños, incluso accediendo a la asociación libre, pero siempre tomando en cuenta que el inconsciente desempeña un papel fundamental en la determinación de la conducta humana. La metodología, como ya lo he mencionado, era el análisis de sueños, el acceder, por ejemplo, a métodos como la hipnosis, pero muy importante y hacer énfasis en la asociación libre, que consistía en que el sujeto rebotara esta información sin ningún tipo de filtro durante el tratamiento. Ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, no había como una limitante para que el sujeto pudiera comunicar lo que pasaba por su mente y de esta manera entonces podían acceder al inconsciente del humano. Eh, Su principal exponente fue Sigmund Freud, que se basó sobre todo y sus principales aportes son en cuanto a la sexualidad del humano y hay algo que él establece que son como estos arquetipos del pensamiento humano divididos en el ello, el yo y el superyo. El ello siendo un placer, un instinto placentero que buscaba únicamente eso, la satisfacción y conseguir el placer. Era como muy carnal, muy instintivo, esta parte del humano muy instintiva. De pronto está también el yo, que es el que está centrado en la realidad, es como el que está buscando este equilibrio entre el ello y el superyo. Y el superyo es
estas características muy morales que te impiden como tener este tipo de actuaciones o limitarlas por principios y valores morales. Sigmund se apoyó de 4 estudiosos que eran sus compañeros de estudio, que era Adler, Hunk, Rank y Ferenczi, aunque estos después serían sus opositores, también desarrollándose dentro del psicoanálisis, pero como quedándole por otro lado completamente distinto al que Sigmund iba. Recordando que Sigmund era muy sexual, muchos de sus aportes y muchos de sus leyes, principios, se regían en que la conducta derivaba mucho como del aspecto sexual del humano. Entonces, por ejemplo, tomando como exponente también a Adler, él resta importancia a los instintos y energías biológicas innatos y destacó las relaciones sociales que se dan en el seno de la familia. Esto quería decir que era súper importante para determinar la forma y la conducta humana de un adulto normal, cómo se desarrolló en el aspecto familiar durante la infancia. Y por otra parte, Hong señalaba no solo la importancia del presente, sino como este equilibrio entre pasado, presente y futuro, recordando que Freud solamente se enfocaba en el pasado. Él consideraba que era ahí donde se encontraba el estudio de la conducta. Y Hong también resta mucha importancia a este aspecto sexual, como lo manejaba Sigmund. Jung habla de que simplemente sí existe la energía sexual, pero que no era predominante, sino que era más un instinto de supervivencia, hablando de la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, para hablar de la energía sexual concentrada en el área de la boca, no se refería como a esta satisfacción sexual como tal, sino al instinto de alimentación. Entonces es como este exponente abre como el campo del psicoanálisis, no enfocándolo simplemente al ámbito sexual. El psicoanálisis, como ya lo mencioné, es muy importante, puesto que abre un campo de estudio mucho más amplio para poder ir a áreas del conocimiento que no habían ido antes los estudiosos de la psicología. Siguiendo con este video, vamos a hablar de la reflexología rusa, cuya premisa filosófica principal fue el condicionamiento clásico, que era como esta respuesta automática a estímulos ejercidos sobre un sujeto. Su filosofía se impulsó por dos vertientes muy distintas e incluso opuestas entre sí, que era el idealismo y el materialismo. El idealismo, por una parte, basada en conceptos morales, religiosos, tal vez, y por otra parte, el materialismo, que era como un valor más capital, y justo como su nombre lo dice, dándole más valor a la materia que al humano. Su objeto de estudio era el reflejo, literalmente, el reflejo como una reacción al estímulo ejercido sobre el sujeto, y también así entendía el funcionamiento del sistema nervioso superior, a consideración de que los reflejos eran realmente el elemento fundamental para que se pudiera estudiar la mente como tal. Su método empleado, su metodología, se basaba en crear cierto tipo de estímulos y observar la respuesta que el sujeto tenía a ellos. Aquí se habla mucho del condicionamiento clásico, que era como respuestas automáticas a los estímulos ejercidos sobre el hombre y ver cómo los percibía por los sentidos, provocando a lo mejor reacciones automáticas o incluso más procesadas mentalmente o más racionalizadas. Dentro de los principales exponentes se encuentran Sechenov, que habla de que hay como este antecedente fundamental para el conductismo, porque va a influir directamente sobre cómo el humano crea una conducta a partir de la reacción a estímulos y a partir de eso va creando como memoria respecto a estos estímulos. Luego, otro exponente muy importante es Iván Pavlov, que centra sus investigaciones y sus estudios en la fisiología del sistema nervioso superior y estudia mucho los reflejos condicionados. Incluso hace estudios, por ejemplo, con perros y cómo salivan al presentarles comida o al poner ácido sobre su boca para ver este proceso a través de una respuesta fisiológica a un estímulo externo. También, por ejemplo, está Bakhterev, que habla mucho de la diferencia entre un reflejo y un psicorreflejo, siendo el reflejo una respuesta automática y un psicorreflejo una respuesta un poquito más procesada o que ya trae un poco del contexto histórico que has vivido a través de la experiencia. Este método experimentó sobre todo con animales, estudiando los estímulos y las respuestas a ello. Y
pues realmente ese es como un resumen de lo que es la reflexología rusa, basada completamente en la relación que hay entre estímulo y reacción, generando entonces un reflejo. La psicología soviética o rusa es muy similar a la reflexología, o más bien ocupa fundamentos de la reflexología, pero agrega el componente cultural o social que tiene ya como tal el humano, es decir, ya lo relaciona con un ambiente completamente de sociedad y no individualista. Su premisa es que el individuo asimila la relación con respecto al estímulo y también el medio mediante los procesos cognitivos. Entonces ya también la psicología rusa ya nos empieza a hablar e incorpora conceptos más complejos, como lo podría ser un proceso cognitivo que involucra este trabajo mental de poder racionalizar una idea. Su filosofía era una lucha entre el marxismo y el idealismo, que básicamente tienen que ver con la idea, de nuevo, de, por una parte, como el lado moral y religioso, y por otra parte, como el lado más humano. Su objeto de estudio se relaciona directamente con las conductas observables y predice que el condicionamiento reflejo puede explicarse por sí mismo la complejidad del comportamiento humano. Como ya yo menciono, habla mucho del estudio de conductas, sí respecto a reflejos, pero también respecto a un entorno o un ámbito ya social. Su método de estudio fue básicamente la observación del acto reflejo, y sus principales representantes fueron Lev Vygotsky, que habla mucho de la psicología educativa. Sus aportaciones van de eso, como que habla de que el proceso cognitivo tiene que ver mucho con un proceso histórico, con un proceso social, y también abarca mucho los intereses de la neuropsicología y la neurofisiología. Luego también está Rubinstein, que hay una teoría que elabora basada en el enfoque histórico-cultural que permite comprender el psiquismo como una actividad objetiva ya realmente. De nuevo, deja ya de hablar como del individuo en una burbuja, sino que más bien la ve ya en su entorno social, que lo afecta completamente en su conducta o en su actuar. Otro exponente es Teplov, que estudia los problemas de las diferencias individuales innatas y talentos. Habla de nuevo de una comparativa entre varios sujetos, ya no solo uno, lo que permite entender de manera más amplia el comportamiento de un humano. Básicamente, esas son como las premisas de la psicología rusa. Habla mucho del desarrollo psíquico del hombre en sociedad, que la actividad no puede efectuarse más que en un exterior, no es tanto un proceso interior. Entonces está interesante que empieza a hablar aquí ya del comportamiento humano, no como una actividad interna, bueno sí, pero también en relación con un ambiente externo, no solamente ambiente inmóvil, sino un ambiente que también, por ejemplo, tiene la interacción con sujetos que también llevan a cabo procesos cognitivos. Finalmente, para terminar con este video, vamos a hablar del neoconductismo como un sistema teórico que tiene sus raíces en los principios del conductismo y del condicionamiento. Sin embargo, los fundamentos de ambas no son suficientes como para poder encuadrarlas en alguna de las dos. Este se enfoca exhaustivamente en la conducta del sujeto y la corrección de la misma, es decir, que aquí ya involucra un proceso cognitivo donde se puede mejorar la conducta, adquirir hábitos nuevos, adquirir mejoras en la relación con las personas, etcétera. Su objeto de estudio es la conducta observable, y esto lo va a hacer a través de estudiar los procesos de conducta en sus procesos cognitivos, estudiar cómo las personas van cambiando de acuerdo a sus costumbres, sus tradiciones y cómo se comportan al hacerlo. Indaga por completo en la conducta humana y analiza también su contexto. Realiza muchos experimentos con animales y también con humanos. El neoconductismo utiliza también el condicionamiento operante y habla mucho de que si se obtiene una recompensa al modificar la conducta, es más probable que el humano pueda cambiar completamente esta conducta a través de un proceso cognitivo ya racionalizado. Estudia estímulos, respuestas y también el aprendizaje como tal.
El neoconductismo se basa y empieza a implantar esta idea de relacionar la mente con una computadora, donde puede tener capacidad de almacenamiento, donde puede realizar como operaciones cognitivas mucho más profundas, no tanto como ya no estudia la conducta como esto que no puede cambiarse, que solo es, sino que estudia ahora cómo puede transformarse esta conducta. Los principales exponentes del neoconductismo son, por una parte, Hall y Tolman, que adoptan la estrategia de investigación con animales como una vía de aproximación a las leyes del comportamiento humano. Hall, por una parte, busca una explicación mecanicista de la conducta y sus unidades básicas fueron las conexiones de estímulos y respuestas específicas. Por otra parte, Tolman sostiene una visión molar de la conducta y la entiende como un acto significativo y referido a una meta. Para explicarla, supone que el organismo creaba estructuras cognitivas para representarse la complejidad del ambiente y podía reorganizarlas. Tolman ha sido, por supuesto, una figura esencial en la configuración de la psicología animal actual. También otro exponente era Hill, que habla mucho de la construcción de esta teoría que tenía que ver con mente-máquina, que ya como lo he explicado, hace esta relación que hay entre una mente y una computadora. Finalmente, Skinner, que sus aportaciones, por ejemplo, son el método del condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje, que se le asocia a una participación una participación mucho más fuerte en la sociedad. Como se ha podido observar a lo largo de este video explicativo, es muy importante y muy interesante entender cómo los sistemas teóricos también han ido evolucionando para contribuir a esta formación y a esta continua evolución de la psicología como ciencia. Realmente se puede ver cómo empezamos desde el estructuralismo, estudiando procesos muy simples, a lo mejor complejos, pero que tenían que dividirse y subdividirse hasta no poder dividirse más para poder entonces entender la conducta humana y hasta llegar, por ejemplo, al neoconductismo, donde ya se puede hablar incluso de la modificación de una conducta o de la relación que tienen los procesos cognitivos en el actuar de las personas, ya no solo como individuos, sino como personas miembros de una sociedad. Entonces, ha sido muy interesante ver toda esta evolución de los sistemas teóricos y cómo se mantienen algunas de sus premisas vigentes hasta la actualidad, ¿no? Eso ha sido todo por mi parte para la materia de psicología y sus sistemas teóricos. Muchas gracias.